Bueno, la clase de hoy, el tema es modularización, ¿sí? Vamos a aprender a crear módulos. En la clase anterior habíamos ejemplificado la creación de módulos en pseudocódigo y también en Java. Y hoy vamos a desarrollar el tema desde los aspectos de teoría y también de práctica, ¿sí? Bueno, hay un apunte en PEDCO. Hemos generado una nueva entrada para este tema, debajo de control de estructura de control alternativa, está la entrada de modularización, está el apunte, ¿sí? El apunte de modularización que es este, y además están las transparencias que vamos a utilizar, que son las que dicen slide, ¿sí? Bueno, nosotros habíamos visto la semana pasada un ejemplo en el cual habíamos creado un módulo que, dado un número de mes, donde el número del mes es un número entre 1 y 12, el módulo permitía devolver la cantidad de días que tiene ese mes. Y lo habíamos hecho en función de un enunciado que decía que 30 días tiene noviembre, como abril, junio y septiembre, 28 solo hay uno y los demás 31. Entonces, habíamos utilizado dentro de ese módulo una estructura selectiva que en función del valor particular de la variable mes, ¿sí? Donde mes era una variable parámetro del módulo, permitía determinar, según los distintos casos, cuántos días tenía ese mes. Hoy vamos a ver como ejemplo, en la transparencia número 2, la introducción. Vamos a hacer una introducción a la modularización con algunos ejemplos de cálculo de áreas de 3 figuras geométricas. Un cuadrado, un rectángulo y un círculo, ¿sí? Y estos módulos van a ser invocados por un algoritmo principal. Después vamos a ver las propiedades de modularización, para qué nos sirve, y también vamos a tratar de entender que tanto más como teclado in son contenedores de otros módulos a los cuales nosotros estábamos ya utilizando, estábamos invocando, a los cuales invocábamos y que utilizamos frecuentemente cada vez que desarrollamos un algoritmo. Y también vamos a hablar sobre el reuso de sentencias, reuso de primitivas, porque los módulos nos permiten reusar información. También vamos a hablar del acoplamiento que generan los módulos. Bueno, vamos a comenzar con la introducción a la modularización. Acá en esta transparencia, en la 4, están viendo la transparencia, ¿no? Sí, se ve. Bien. En la transparencia 4 tenemos un módulo, ¿sí? Nosotros hasta el práctico 7 inclusive habíamos escrito siempre algoritmos y utilizábamos la palabra reservada algoritmo, fin algoritmo, para delimitar el comienzo y el fin de un algoritmo. Ahora vamos a hacer algo similar, nada más que en lugar de algoritmo vamos a escribir módulo y fin módulo, para delimitar el encabezado y el fin de un módulo. Estos módulos van a ser invocados desde un algoritmo, que es el algoritmo principal. Simplemente se distinguen con otra palabra, que es módulo, en lugar de algoritmo, pero tenemos que entender que el módulo también es un algoritmo. Es un algoritmo que hace una sola cosa. Por ejemplo, este módulo lo que nos permite calcular es el área de un cuadrado. Y para calcular el área de un cuadrado, este módulo recibe cierta información, que es el lado del cuadrado. Todos los cuadrados tienen 4 lados iguales, entonces recibe información acerca de cuánto mide el lado del cuadrado. Y como dice su encabezado, que es la primera línea, ¿sí? Tenemos la palabra reservada módulo, después viene el nombre del módulo, ¿sí? La escritura del nombre del módulo siempre se escribe con la notación infix caps,
es decir, comienza con minúscula, y si su nombre se compone de más de una palabra, a partir de la segunda palabra su inicial se escribe con mayúscula, ¿sí? Como en este caso. La segunda palabra se escribe con su inicial en mayúscula. Esa es la notación infix caps que nosotros utilizamos para nombrar las variables. Esa notación infix caps también la vamos a utilizar para nombrar a los módulos, con un nombre significativo. Después, entre paréntesis, vamos a escribir los parámetros formales de este módulo, que en este caso el parámetro, que es un dato de entrada al módulo, es un parámetro que se llama lado y es de tipo real. ¿Por qué? Porque para calcular el área de un cuadrado necesitamos como datos de entrada cuál es el lado o cuál es la medida del lado del cuadrado. A su vez, este módulo dice que retorna un tipo de dato que es real. Claro, retorna un real porque luego de realizar el cálculo y el propósito de este módulo, que es calcular el área de un cuadrado, obtiene un valor numérico cuyo tipo de dato es real, ¿sí? Entonces retorna un real. Siempre en el encabezado, entonces vamos a escribir la información más esencial para poder hacer uso de ese módulo. Es lo que vamos a desarrollar hoy, pero vayan viendo que ese módulo tiene un nombre, tiene parámetros formales, en este caso hay un solo parámetro, y además retorna un tipo de dato. En realidad no es que retorna un tipo de dato. Ahí lo que está diciendo el enunciado o ese encabezado es que va a retornar un valor de tipo de dato real. Por otro lado, todos los módulos van a tener un comentario, al igual que el algoritmo principal tiene un comentario. Pero, a diferencia del algoritmo principal, el comentario que se escribe de la misma forma, empieza con un paréntesis y asterisco y termina con asterisco paréntesis, incluye cuál es el objetivo o el propósito de ese módulo y además incluye un comentario por cada uno de sus parámetros. Fíjense que en la primera línea tenemos el objetivo del módulo y en la segunda línea estamos diciendo cuál es el objetivo del parámetro formal de este módulo que recibe un parámetro que hemos denominado lado. El objetivo de tener ese parámetro es poder recibir el lado del cuadrado. Entonces, para documentar bien un módulo, tenemos que especificar su objetivo y una descripción por cada uno de los parámetros que tiene este módulo. Luego vamos a tener las primitivas que componen este módulo. Fíjense que este módulo lo único que hace es calcular el área de un cuadrado. Y el área se calcula como lado por lado, ¿sí? O lado al cuadrado también, ¿sí? Podríamos haber utilizado la función, una función que sea potencia, ¿sí? Podríamos haber escrito potencia y entre paréntesis lado, coma, perdón, no es potencia, es multiplicación, simplemente, no es potencia. Entonces, calculamos el área como lado por lado. Bueno, está bien. Estoy medio distraído. Podríamos haber utilizado potencia y habríamos puesto potencia, entre paréntesis, lado, coma 2, es decir, lado al cuadrado. Lado al cuadrado es lo mismo que multiplicar lado por lado. Y finalmente este módulo retorna el valor obtenido luego de haber multiplicado lado por lado, porque lado por lado se calcula y se asigna la variable área, y lo que se retorna es el valor del área. Este es un módulo sencillo, ahí más o menos describimos que tiene 3 instrucciones que son las resaltadas, y hay algo nuevo, hay una palabra reservada nueva, que es la palabra reservada retorna, ¿sí? Lo que está indicando eso, retorna, generalmente es la última instrucción de un módulo, y lo que va a retornar el módulo se va a especificar a continuación de la palabra reservada retorna, ¿sí? Y a continuación de la palabra reservada vamos a incluir o una expresión aritmética, por ejemplo, una expresión no aritmética. Es una expresión cuya evaluación tiene que arrojar un valor del tipo declarado en el encabezado del módulo. Es decir, que si este módulo retorna un real, acá podría haber escrito una expresión, por ejemplo, área más 1, ¿sí?
para retornar un valor cuya evaluación, ¿sí?, es de tipo real. Este módulo, área cuadrado, se puede utilizar en un algoritmo principal. Por ejemplo, este algoritmo principal que se llama calcula áreas, ¿sí? Este es el encabezado común de un algoritmo principal que ustedes suelen hacer. Y, por ejemplo, puede tener un encabezado que dice, perdón, un comentario que dice el módulo calcula áreas de 3 figuras geométricas. Hasta ahora, este algoritmo va a calcular una sola figura geométrica, pero después vamos a ver otros ejemplos en los cuales calcule más de una figura geométrica. Entonces, bueno, este algoritmo en realidad declara dos variables, lado 1 y lado 2, y área figura. Bueno, en particular, este lado 2 lo podríamos haber eliminado, al menos en este ejemplo. Después, más adelante, cuando veamos el otro ejemplo, vamos a utilizar lado 2. Declaramos una variable lado 1, que es de tipo real, y le pedimos al usuario que ingrese la medida de un lado del cuadrado. Leemos ese valor, el lado del cuadrado, y lo que estamos haciendo es calcular el área del cuadrado invocando al módulo área cuadrado, que es el que definimos recién, y enviándole como parámetro este parámetro actual, el valor del lado 1 que acabamos de leer y que ha ingresado el usuario, ¿sí? Es decir, que la ejecución de este algoritmo se va a hacer paso a paso, se declara una variable, se declara otra, se muestra por pantalla un cartel que le pide al usuario que ingrese la medida de un cuadrado, se lee el lado que el usuario acaba de ingresar por teclado y luego esta instrucción, ¿cómo opera? Lo que se hace es, Java detecta que ahí hay una asignación. Entonces, ¿qué hace? Evalúa esta asignación. Pero para evaluar la asignación, primero tiene que evaluar lo que está en el lado derecho de la asignación. Esa expresión, porque también es una expresión, lo que está haciendo es una invocación al módulo área cuadrado, que es el módulo que acabamos de explicar acá, en esta transparencia. Este es el módulo área cuadrado. Este módulo área cuadrado, cada vez que es llamado, tiene que recibir un real como parámetro. Y al real que le estamos enviando como parámetro, desde el algoritmo principal, es este valor. Es la variable lado 1, que es de tipo real, porque lo habíamos declarado de tipo real. Entonces, si el usuario, por ejemplo, ingresó que la medida del lado es 5.3, vamos a calcular el área del cuadrado cuyo lado es 5.3. Este valor, 5.3, se pasaría como parámetro en la invocación de este área cuadrado. Entonces, lado va a recibir el valor 5.3. Es como si el valor de la variable lado 1 del algoritmo principal se copiara en la variable lado de este módulo. Entonces ahora el lado que se recibe, digamos que constituye o que representa el parámetro formal, recibe el valor 5.3, imaginemos, ¿no? Entonces el cálculo del valor de área es 5.3 por 5.3. Esa multiplicación de 5.3 al cuadrado se asigna a la variable área y es el valor retornado por este módulo, que retorna justamente un real. Bueno, es decir, que la invocación a área cuadrado con el valor, por ejemplo, 5.3, retorna un valor real. Ese valor real, que es 5.3 al cuadrado, es el valor que se va a asignar a la variable área figura. Es como que esto constituye una invocación a un módulo que una vez ejecutado nos retorna un valor y ese valor es asignado a la variable área figura, con lo cual este algoritmo al final lo que va a hacer es mostrar un cartel que diga el área es y el valor de área figura. Bueno, esto nosotros lo habíamos visto en la clase anterior, habíamos hecho un ejemplo en el cual llamábamos el algoritmo principal a un módulo que en realidad recibía como parámetro el número de un mes y retornaba la cantidad de días del mes. Ahora estamos invocando a un módulo que calcula el área de un cuadrado
estamos pasando el valor del lado al cuadrado, y este módulo, una vez que obtuvo cuánto vale el área de ese cuadrado, cuyo lado es lado 1, nos retorna un valor, y ese valor es el que mostramos por pantalla. Así como nosotros recién hicimos un módulo área cuadrado, podríamos escribir otros módulos. Uno que calcule el área de un rombo, otro que calcule el área de un trapezoide, el otro que calcule el área de un romboide, de un paralelogramo, es decir, de cualquier figura geométrica podemos hacerlo. Por ejemplo, acá en la transparencia número 6, tenemos un módulo que calcula el área de un rectángulo. Y a diferencia del módulo que calculaba el área de un cuadrado, el área de un rectángulo requiere que le pasemos dos valores, el valor del lado mayor y el valor del lado menor de un rectángulo, que son ambos de tipo real. Entonces, este módulo, para ser invocado, tiene que recibir dos valores, el valor del lado menor del rectángulo y el valor del lado mayor. Recordemos que un rectángulo tiene dos lados que son iguales, dos pares de lados que son iguales. El par de lados, lado mayor, y el par de lados, lado menor. Y el área del rectángulo se calcula como lado mayor por lado menor. Entonces, así como el otro calculaba el área del cuadrado, este módulo calcula el área del rectángulo. Opera de la misma forma, nada más que tiene dos parámetros de entrada. Y así como definimos un módulo área rectángulo, podemos definir otro módulo en la transparencia 7 que calcule el área de un círculo, en cuyo caso necesitamos como parámetro el radio del círculo. Porque para calcular el área de un círculo, la fórmula utilizada es pi por radio al cuadrado, que es lo mismo que pi por radio. Y ese es el valor retornado por el módulo. Fíjense que hemos ejemplificado en pseudocódigo tres módulos, uno para calcular el área de un cuadrado, otro para calcular el área de un rectángulo y otro para calcular el área de un círculo. Estos módulos yo los puedo invocar también desde un algoritmo. Este algoritmo sí, su objetivo es calcular áreas de tres figuras geométricas. Se llama algoritmo calcula áreas. Define una variable real, área figura, y otras dos variables reales, lado 1 y lado 2. Bueno, acá hemos ejemplificado la invocación a los distintos módulos que hemos mostrado recién, área cuadrado, área rectángulo y área círculo, con diferentes acercamientos, se puede decir. Para calcular el área de un cuadrado, le pedimos al usuario la medida del lado del cuadrado. Leemos esa medida al lado 1 y invocamos a el módulo área cuadrado con ese lado 1. Y como no me iba a entrar en una pantalla, digamos, la lectura de los lados menor y mayor de un rectángulo, bueno, quise ejemplificar la invocación del módulo área rectángulo con determinados valores, ¿sí? Una vez que escribí cuál era el área del cuadrado, que en realidad el área del cuadrado se asignó a la variable área figura y se mostró por pantalla, lo que estoy mostrando ahora es cómo calcular el área de un rectángulo cuyos lados son 2.7 y 5.3. ¿Sí? Bien. Una vez calculado el área del rectángulo, se asigna área figura y es esa área la que se va a mostrar por pantalla. Y acá también tenemos un ejemplo en el cual estamos calculando el área de un círculo cuyo radio es igual a 4.5. A diferencia de la invocación de área cuadrado, área rectángulo está llamando a este módulo con valores específicos, ¿sí? Este no es el ejemplo más trivial o habitual. Por lo general, nuestros algoritmos van a utilizar variables, ¿sí? Como en el caso este, en el cual hemos utilizado una variable lado 1 e invocamos con el valor de una variable.
Pero también tenemos que saber que podemos invocar a un módulo con un valor específico, por ejemplo, el valor 2.7 o el valor 5.3 para los lados menor y mayor respectivamente, y, por ejemplo, el valor 4.5 para el radio de un círculo. Este es el ejemplo que nosotros damos para introducir el tema, ¿no?, de modularización. Ahora lo que vamos a hacer es desarrollar la teoría acerca de la modularización. Si tienen alguna consulta, ustedes activen el micrófono. Estamos para compartir la clase y para evacuar dudas también. No tengan temor, que es la idea que puedan hacer preguntas e interrumpir en cualquier momento. Igual, si no entendieron algo de esta introducción, de este ejemplo introductorio, ahora lo vamos a desarrollar con detalle. ¿Sí? Bueno, tiene ventajas aplicar esta estrategia de modularización. Fíjense, ustedes pueden definir módulos para calcular el área de distintas figuras geométricas. El día que desarrollan el área para calcular el área, por ejemplo, de un rombo, lo que hacen es googlear cuál es la fórmula para calcular el área de un rombo, ¿sí? Se fijan cuál es la fórmula matemática, la aplican al definir el módulo área rombo y lo hacen una sola vez. Lo hacen con mucho cuidado y una sola vez. Y cada vez que ustedes en algún programa que tengan que hacer necesiten calcular el área de un rombo, van a invocar o a llamar a ese módulo que definieron de una manera bien precisa en algún momento de su vida, ¿sí? La idea es que cada vez que ustedes modularizan, lo que están haciendo es encapsular cierto conocimiento en un módulo, ¿sí? Y lo hacen con mucho cuidado, de tal forma de que lo puedan reutilizar e invocar a ese módulo tantas veces como ustedes lo necesiten. Es por eso que se dice que la modularización tiene esta primera ventaja, que es facilitar las fases de programación posteriores a la codificación. Y también facilita las fases de testing o de pruebas y el mantenimiento justamente de una pieza de software. ¿Por qué? Porque si nosotros encontramos que hay un error en el programa, podemos ir probando dónde está el error de acuerdo a los distintos módulos o a las distintas partes que tiene ese programa como un todo. Después, por otro lado, podemos facilitar las pruebas. ¿Por qué? Porque facilitan el hecho de que uno pueda probar algo individualmente. Tomamos un módulo que es, por ejemplo, calcular el área de un círculo y podemos probar si funciona correctamente con radios iguales a 0 o con radios con distintos valores del radio, ¿sí? Facilita la prueba porque probamos exclusivamente si ese módulo funciona correctamente con distintos valores de datos de entrada. Y bueno, una de las cosas que es más útil, para las cuales es más útil la modularización, y esto les tiene que quedar claro como idea, es que si yo tengo que desarrollar un software que es muy grande, que es un software, por ejemplo, para una empresa, un programa para una empresa, puedo contratar a un conjunto de programadores, ¿sí? Los programadores pueden formar distintos grupos o subgrupos. Entonces, cada subgrupo de programadores se puede encargar de programar un área específica de la empresa. Supongamos que un grupo de programadores desarrolla la parte contable, otro grupo de programadores desarrolla la parte de recursos humanos de la empresa. Cada grupo de programadores puede encargarse de desarrollar distintos módulos con distintos propósitos. De tal forma que después estos módulos se puedan integrar en un programa que sea más grande, más abarcativo, que va a hacer uso de la programación de cada uno de estos subgrupos. Siempre cada módulo, como dice esta transparencia, debe hacer una sola cosa y de una manera genérica. Por ejemplo, recién creamos 3 módulos. Cada módulo hacía una sola cosa. Calculaba el área de un rectángulo o de un cuadrado
o de un círculo. Pero el módulo no hacía dos cosas a la vez. No era que calculaba el área de un cuadrado y de un rectángulo a la vez. No. Siempre los módulos tienen que ser pequeñas piezas de software o pequeñas instrucciones de un lenguaje de programación que tienen un objetivo específico, calcular el área de una figura determinada, ¿sí? O calcular la cantidad de la cantidad de días que tiene un mes determinado. O un módulo puede ser, dado un año, determinar si este año es bisiesto o no. Que hay un algoritmo que determina si un año es bisiesto a través de algunas operaciones de módulo. Entonces, lo que vamos a poder encapsular o contener dentro de un módulo es la lógica o el conocimiento para hacer esa determinada cosa. Para calcular el área, para calcular si un año es bisiesto, para calcular la cantidad de días de un mes. Bueno, y en cierto aspecto oculta cierta información, por eso hablamos de encapsulamiento, ¿sí? ¿A qué se refiere el encapsulamiento? Y es como que encierra o esconde cierta información. Por ejemplo, si tenemos que calcular el área de un rombo, bueno, la fórmula matemática para calcular el área de un rombo va a estar contenida o encapsulada dentro de ese módulo, ¿sí? Y muchas veces tenemos que también recordar que esa encapsulación nos permite el reuso. Nosotros el día de mañana vamos a necesitar simplemente conocer cuál es el nombre del módulo al cual tengo que invocar, qué parámetros le tengo que pasar y qué valor retorna, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros ya desarrollamos un módulo que calcula el área del rombo, ¿sí? Simplemente voy a tener que recordar cuál es su nombre, área rombo, qué parámetro le voy a pasar, el lado del rombo, y que me va a retornar un real. Ahora, ¿cómo calcula el área ese módulo? Bueno, quizás ni siquiera lo necesito recordar, porque si lo programé una vez, alcanza con que lo haya programado bien esa vez, y después con simplemente recordar su nombre, qué es lo que hace, qué parámetros de entrada recibe y qué me devuelve, es suficiente. Por eso hablamos de encapsulamiento. Y bueno, la organización de un programa muchas veces está en función de sus datos de entrada, ¿sí? Lo mismo pasa con las modularizaciones. Las modularizaciones siempre tratan o hacen un tratamiento de un conjunto de datos. Hay datos de entrada que están representados por los parámetros y hay datos de salida que están representados por los valores retornados por un módulo. Muy bien, hasta ahí la introducción. ¿Quieren hacer alguna pregunta? Yo, profe, Sí. cuando tengamos que armar los módulos, ¿se armarían después del algoritmo o antes del algoritmo? Porque son como las subrutinas de Java, ¿o no? ¿Son como qué? Como las subrutinas que se hacen en Java o algo así. Claro, nosotros la semana pasada hicimos un ejemplo de crear emplear modularización en Java y utilizamos métodos. Ah, sí. Sí, Entonces, pero la pregunta, ¿cuál sería? nosotros tenemos que escribimos el módulo antes o después del algoritmo. Lo podemos escribir después. Ah, Después del algoritmo principal. Siempre en Java vamos a tener una clase que es un contenedor del algoritmo principal o el algoritmo main, y además vamos a incluir un módulo que es un módulo que se invoca desde el algoritmo principal. De hecho, recuerden que nosotros desarrollamos un ejemplo de la clase anterior y además de tener el video en YouTube, sobre el final de la clase, pueden ver un ejemplo en Java, ahí en la clase del video, y también yo les dejé unas notas de la clase, ¿sí? En las notas también está el código en Java
de cómo escribir ese módulo en Java y cómo invocarlo desde el programa principal. Igual ahora vamos a ver algunos ejemplos. Muy bien. ¿Qué otras cosas favorece la modularización? Bueno, que un equipo de programadores trabaje en módulos independientes, ¿sí? Esa técnica, como yo les decía la semana pasada, la técnica de modularización en sí y de ingeniería de software, en el cual dividimos la tarea en distintas subtareas que le damos a distintos equipos de programadores, emplea una estrategia que es la estrategia divide y vencerás, ¿sí? Divide un problema general en sus problemas, quiere decir, y al particionar un problema en sus problemas y resolverlos, sus problemas en forma individual, vamos a alcanzar la solución general de una manera más ágil, más eficientemente. Si uno a veces quiere abordar un problema como un todo, no lo logra dividir, se abruma, se complejiza demasiado intentar atacar un problema general como un todo. En cambio, si lo particionamos en sus problemas y vamos resolviendo cada uno de sus problemas, es una forma de resolverlo de una manera más eficiente y no abrumarnos en cuanto a la solución. Lo mismo pasa cuando desarrollamos un software. Bueno, podemos tener distintos equipos de programadores que se encarguen de distintos módulos independientes. Por otro lado, encontrar errores en un algoritmo principal que hace un montón de cosas a la vez sin utilizar modularización es más engorroso que si encontramos errores o los errores que existen en un programa que llama distintos módulos. Porque si se empleó correctamente la modularización, siempre vamos a poder detectar cuál es el módulo que está fallando. Por otro lado, como dice acá, aumenta la legibilidad y la comprensión de los programas, ¿sí? Cada módulo hace una sola cosa. Nosotros sabemos que hace esa cosa, leemos la documentación, leemos el comentario que tiene el módulo y ya sabemos a qué se va, a qué ataca ese módulo, cuál es su objetivo, cuáles son sus parámetros de entrada y su salida. Y podemos revisar si ese módulo tiene un error, podemos detectar y entender más fácilmente qué es lo que hace, por eso es más fácil de comprender, ¿sí? Es más fácil de reusar, más fácil de interpretar. Aísla las modificaciones, como dijimos, es más fácil de detectar cuáles son los errores, o si se cambió la lógica o las reglas de negocio de una empresa, bueno, vamos a poder detectar más fácilmente cuál es la parte del programa que deberíamos modificar para que esa empresa se pueda adaptar a una lógica diferente. Y además, lo que hace también es permitir el reuso, ¿sí? Se puede reusar ese módulo tantas veces como nosotros lo necesitemos, lo vamos a poder reusar. Bueno, y antes de hablar de métodos en Java, vamos a ver un ejemplo de cómo reusar un módulo, ¿sí? Con un ejemplo muy simple. Vamos a utilizar el apunte para ello. Y bueno, este apunte en realidad lo que muestra es, bueno, que podríamos tener un módulo como este, que simplemente muestra un cartel que dice, hola, buenos días, ¿cómo le va? ¿Sí? Este módulo simplemente saluda, no tiene parámetros y no retorna nada. Dice retorna vacío. ¿Por qué no retorna nada? Porque no devuelve un valor. Todo lo que muestra o todo lo que hace este módulo lo muestra por pantalla. Y lo que se muestra en pantalla no se retorna como valor. En cambio, si tuviéramos que saludar a una persona en particular, tendríamos que escribir un cartel que diga, hola, buenos días, Marcelo, ¿cómo le va? ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si yo quiero saludar a distintas personas? Quiero decir, hola, buenos días, Marcelo, ¿cómo le va? Y después, hola, buenos días, María, ¿cómo le va? ¿Cómo hago para hacer un reuso de lo que es constante? Hola, buenos días, ¿cómo le va? Y simplemente modificar aquello que varía, ¿sí? Que es el nombre de la persona. Bueno, podríamos escribir un módulo en el cual le pedimos el nombre
al usuario y después escribimos un cartel que diga hola, buenos días, con el nombre que ingresó el usuario, ¿cómo le va? ¿Sí? Ahí estamos haciendo variar el cartel que vamos a mostrar por salida o por la ventana de Java. Va a mostrar un cartel que va a ser como adecuado o específico para el nombre que ingresó el usuario. Si el usuario ingresó el nombre Pepe, entonces el cartel va a decir, hola, buenos días Pepe, ¿cómo le va? Ahora, ¿qué pasa si yo tengo que saludar a 10 personas? A Pepe, María, Juan Pablo, a 10 personas distintas. ¿Cómo puedo hacer para que ese reuso sea más efectivo? Bueno, podría definir un módulo que se llame saludo, que recibe como parámetro un nombre, el nombre de una persona, y va a saludar exclusivamente a esa persona. Entonces, este módulo se llama saludo, recibe un nombre, es de tipo texto, es una cadena de caracteres o string, ¿sí? Y va a mostrar por pantalla un cartel que va a decir, hola, buenos días, con el nombre de una persona, y luego va a escribir un cartel que le diga cómo le va. Este módulo, que es un módulo que recibe como parámetro el nombre de una persona, puede ser invocada un montón de veces. De hecho, acá tenemos el mismo módulo que acabamos de mostrar, ¿sí? Y acá hay un algoritmo principal que hace la invocación al módulo saludo. Y fíjense cómo lo hace en el algoritmo principal. El algoritmo principal saluda a dos hermanos, dicen. En realidad, saluda a dos personas, tendría que decir. No sé por qué quedó, tal vez de algún algoritmo anterior, la palabra hermanos. Se definen dos nombres de personas o dos variables, nombre 1 y nombre 2 de tipo texto. Se le pide al usuario que ingrese el nombre de la primera persona, que es leída en la variable nombre 1. Se le pide al usuario que ingrese el nombre de la segunda persona, que es leído en la variable nombre 2. Luego hace una invocación a el módulo saludo con nombre 1. Imaginemos que el usuario ingresó como primer nombre el nombre José y el segundo nombre María. Entonces, la primera invocación va a ser con nombre 1, que es José. Saludo de José. ¿Sí? A ver, déjenme ver una cosa. Bueno, vamos a pensarlo como Juan y Pedro. Mejor. Porque ahí abajo hay una traza que ustedes ya tienen el apunte para que entiendan la traza. Imaginemos que le pedimos al usuario que ingrese el nombre de una persona e ingresa Juan y después va a ingresar Pedro. Entonces vamos a llamar a saludo de Juan y a saludo de Pedro. Saludo de Juan lo que hace es, nombre 1 es Juan, Juan es el valor que se va a copiar en nombre, entonces la ejecución de este módulo saludo va a mostrar por pantalla un cartel que dice, hola, buenos días Juan, ¿cómo le va? ¿Sí? Es decir, que la invocación de saludo con Juan va a mostrar un cartel o va a ejecutar las líneas del cuerpo de instrucciones del módulo saludo y va a mostrar un cartel que dice, hola, buenos días Juan, ¿cómo le va? En cambio, después cuando llamemos nuevamente, haciendo reuso de este módulo saludo, llamamos a saludo con Pedro, que fue el nombre 2 que leímos del usuario, va a saludar a Pedro y va a decir, hola, buenos días Pedro, ¿cómo le va? Entonces, cada vez que nosotros vamos a modularizar, vamos a tener un algoritmo principal en el cual vamos a invocar a un módulo. En este caso estamos invocando al módulo saludo. Está el algoritmo principal por un lado y el módulo por el otro. ¿Sí? Son dos piezas de software distintas, imaginemos, como dos módulos. Los módulos en realidad están acoplados, se van a acoplar en algún momento. ¿Por qué? Porque este algoritmo va a llamar al módulo saludo y de hecho lo está llamando dos veces. Es como que está invocando el objetivo de ese módulo dos veces. Lo invoca al principio para saludar a Juan
y después lo invoca para saludar a Pedro. Y si tuviéramos que saludar a 8 personas más, simplemente llamamos a saludo con el nombre de la tercera persona, saludo y el nombre de la cuarta persona, y así sucesivamente. Podemos hacer reuso del objetivo de ese módulo. ¿Tienen alguna consulta respecto de esta transparencia o de esta parte del apunte? Bueno, no hay preguntas. Traten de leerlo si es que no lo entienden y no tengan vergüenza en preguntar. Ahora lo que vamos a ver es, este módulo, a diferencia de los otros que calculaban el área, ¿sí? Los otros ejemplos retornaban un valor, que era justamente el valor del área calculada. Este módulo, a diferencia de los otros módulos, no retorna nada. Por eso ponemos retorna vacío cada vez que el módulo muestre por pantalla directamente un resultado. En este caso es un saludo. Entonces, simplemente mostramos el saludo en la ventana de salida, ¿sí? Pero, por lo general, los módulos que vamos a definir nosotros van a retornar un valor. No va a ser el caso de que retorne vacío. Tal vez los primeros ejercicios del trabajo práctico número 8 es sobre modularización, van a tener que mostrar cierta salida por pantalla. Pero ya avanzado el práctico, a partir del ejercicio 3 o 4, ya van a tener que desarrollar módulos específicos que retornen un valor. Ahora, lo que vamos a hacer es también ver en este apunte un ejemplo de una traza. Vamos a suponer que se ejecuta este algoritmo, que se llama saludo varios, y le pedimos al usuario dos valores particulares, y el usuario vamos a suponer que ingresa los valores Juan y Pedro, ¿sí? Vamos con esos ejemplos, o con esa suposición, porque en realidad la traza está en el mismo apunte, y está acá abajo. Fijémonos que este algoritmo le pide dos nombres de personas al usuario, con el mismo cartel que dice ingrese el nombre de la primera persona y después ingrese el nombre de la segunda persona. Entonces, acá está la tablita que nosotros solemos hacer, que tiene tantas columnas como variables tenga el algoritmo principal. Tiene una variable que es nombre 1 y una variable que es nombre 2 y una columna adicional que es la salida. Se ejecuta la primera sentencia que dice ingrese el nombre de la primera persona, que es el primer cartel que se muestra en la salida. El usuario va a ingresar el nombre de la primera persona, que va a ser Juan, y Juan es el valor que se asigna a la variable nombre 1. Después se muestra un cartel que dice ingrese el nombre de la segunda persona, y el usuario va a ingresar el segundo nombre, que es Pedro, que se va a asignar a la variable nombre 2. Entonces, hasta ahí, simplemente lo que hicimos fue mostrar los datos que se acaban de ingresar. A continuación, se va a llamar al módulo saludo con el valor de Juan. Saludo de Juan está representado en otra tabla, ¿sí? En otra tabla, que tiene tantas columnas como variables tenga el módulo, ¿sí? Saludo no tiene variables definidas adentro del módulo, pero sí tiene un parámetro, que es el parámetro nombre. Los parámetros también constituyen una columna de la traza del módulo saludo. Entonces, este módulo tiene tantas variables como parámetros tenga y variables tenga definido adentro. Adentro no tiene ninguna variable definida, la única variable que contiene este módulo es el nombre recibido como parámetro. Entonces, saludo de Juan tiene una columna que es nombre. Una vez que recibimos el nombre, el parámetro nombre, que le pasamos en la primera invocación, va a ser saludo de Juan. Le hemos pasado el valor Juan.
Juan se copia en la variable nombre, entonces vamos a mostrar un cartel que diga, hola, buenos días Juan, ¿cómo le va? ¿Sí? Esa es la ejecución de saludo de Juan. Después vamos a llamar con saludo de Pedro. Y esa otra ejecución del mismo módulo se va a representar en otra tabla, que es saludo de Pedro. Se recibe en el parámetro nombre el valor Pedro y vamos a mostrar por pantalla un cartel que diga, hola, buenos días Pedro, ¿cómo le va? Lo que queremos mostrar acá es una traza, ¿sí? Ustedes van a tener que hacer en el primer parcial, sí o sí va a haber un ejercicio en el parcial que sea mostrar la traza de un algoritmo, ¿sí? Que va a estar escrito en pseudocódigo o en Java. Y ustedes van a construir una única tablita que va a tener tantas variables, va a tener tantas columnas como variables tenga el programa y una columna final que va a ser la salida. Pero después en el segundo parcial van a tener que mostrar la traza de un algoritmo que va a llamar un módulo. Entonces, cada invocación, recuerden, a un módulo distinto se va a representar por una tabla distinta, ¿sí? Lo que vamos a hacer en las próximas trazas es que vamos a incluir solamente una columna salida en el algoritmo principal. Es decir, que estas columnas de salida que ahora vemos en cada una de las invocaciones de saludo, no las vamos a incluir en la ejecución de la invocación al módulo saludo, sino que vamos a incluir una única columna salida en el algoritmo principal. La salida siempre la vamos a ver en el algoritmo principal. Y esto lo vamos a hacer así para visualizar cuál es el orden de los datos que se muestran en la columna de salida. Es decir, que acá no van a estar en la invocación de saludo, sino que van a estar, va a haber una única columna de salida en el algoritmo principal. Y veríamos como resultado dos líneas que dicen ingresa el nombre de la primera persona, de la segunda persona. Acá es que tendríamos escrito, hola, buenos días Juan, ¿cómo le va? Y a continuación, hola, buenos días Pedro, ¿cómo le va? Lo que sí vamos a representar en una tabla distinta es cada invocación a los distintos módulos con los valores que reciben los parámetros y las variables que contenga este módulo. Ya vamos a hacer más ejemplos. Ahora lo que voy a hacer es volver al ejemplo que estábamos viendo antes, ¿sí? A las transparencias de modularización, y vamos a decir cómo construir, o vamos a ejemplificar cómo construir un módulo en Java. Los módulos en Java, o el tema este de modularización, se utiliza en Java un concepto que es el concepto de los métodos, ¿sí? Y los métodos van a tener parámetros de entrada, y los métodos por lo general van a tener una salida. La salida siempre va a permitir devolver un solo valor o ninguno. Si devuelve un valor, vamos a tener que especificar cuál es el tipo primitivo que devuelve, o la clase, en el caso de que sea una cadena de caracteres o string. Y en el caso de que no devuelva ningún valor, vamos a escribir la palabra reservada void. Void representa en realidad, cuando nosotros escribimos retorna vacío, vacío es como la palabra reservada void. Significa que cuando nosotros escribamos void, estamos indicando de que el método no devuelve nada. Bueno, esto mismo que acabamos de decir, lo vamos a ejemplificar. ¿Cómo escribirlo en Java? Y para eso voy a mostrar directamente esta transparencia, que es la transparencia número 14, en el cual tenemos un ejemplo sencillito de una clase que se llama, se llama clase círculo. Tiene un programa principal, que es lo que ustedes escriben siempre en Java, public, static, void, main, y entre paréntesis string, corchete que abre, que cierra, args. Eso es siempre el mismo encabezado para el algoritmo principal. Esas palabras, que están ahí resaltadas en azul, cada vez que ustedes abren NetBeans y generan un proyecto
y generan un proyecto de aplicación Java, ya Java automáticamente les crea el contenedor de la clase, es decir, el contenedor que es la clase en sí, escribe public, class, el nombre de la clase, escribe también una llave que abre, una llave que cierra, y adentro de ese conjunto de llaves incluye un programa principal. Esto lo hace automáticamente Java y le escribe también un comentario que dice introduzca la clave, introduzca la lógica del programa aquí, donde ustedes generalmente hasta ahora han escrito programas en Java. Bueno, ahora este programa principal va a invocar a un módulo. El módulo se llama área círculo. Y ese módulo está definido como un método acá. ¿Sí? Ese método tiene un encabezado, que es el que está mostrado acá, encabezado del método. Y ese encabezado es como si nosotros declaramos lo más importante, lo esencial de ese módulo, que en Java se denomina método. Este método se llama área círculo, los parámetros que tienen son los declarados entre paréntesis, y el valor retornado, el tipo de datos del valor retornado, se escribe como la tercer componente del encabezado del método. Esta es la primer componente que dice public. Public en realidad lo que determina es la visibilidad de este método. Este método se declara como público. Este método además es estático, ¿sí? Estos modificadores, público o privado puede ser, ¿sí? Lo vamos a ver más adelante. Por ahora, cada vez que ustedes definan un método, lo pueden declarar como public static, ¿sí? O directamente public, ¿sí? Tienen que declarar como tercer componente el tipo de dato del valor retornado por el método, el nombre, utilizando la notación InfICAPS, y entre paréntesis van a incluir parámetros de este módulo. Método en Java, ¿no? Cada uno de los parámetros se va a especificar escribiendo primero su tipo de dato y a continuación su nombre. El nombre de los parámetros, al igual que el nombre de un método, tiene que respetar la notación InfICAPS. Luego del encabezado hay una llave que abre y una llave que cierra. Esta llave que abre y que cierra delimitan lo que se llama cuerpo del método, que son las instrucciones que tiene este método. Por lo general, al comienzo de todo método, vamos a declarar, vamos a especificar o detallar un comentario. En la primera línea escribimos el objetivo del método. ¿Sí? El comentario en Java se puede escribir con // en el caso de que el comentario ocupe una línea, ¿sí? Y a su vez, un comentario por cada uno de los parámetros de este método. Este comentario dice que el objetivo de este método área círculo es calcular el área de un círculo y tiene un parámetro que se llama radio, que representa el radio del círculo. Siempre tenemos que documentar cuál es el propósito de los argumentos, es decir, de los parámetros que va a utilizar este método. Este método define como variables dos variables reales, la variable constante pi, cuyo valor es 3.14, y la variable área, que es de tipo real también. Área va a recibir, porque acá hay una asignación, va a recibir el cálculo de pi por radio al cuadrado, o lo que es lo mismo, pi por radio. ¿Sí? Entonces, este método calcula el área de un círculo utilizando la expresión aritmética pi por radio al cuadrado. Se lo asigna a la variable área y ese es el valor retornado por este método, que se llama área círculo. Ahora, este método área círculo es llamado desde el algoritmo principal o el algoritmo main, ¿sí? Donde este algoritmo principal
declara una variable radio-círculo, ¿sí?, para representar el radio de un círculo, res, la variable res, que vamos a representar el resultado del cálculo binario de un círculo, le pedimos al usuario que ingrese el radio de un círculo, es el cartel que vamos a mostrar por pantalla, ese valor se va a leer utilizando el método teclado in, el método readLine double de teclado in, para leer un valor real, y ese valor se va a asignar a la variable radio círculo. El radio de un círculo, que está representado en el algoritmo principal por la variable radio círculo, es el valor que yo voy a pasar como un parámetro en la invocación al método AreaCírculo. ¿Sí? Supongamos que el radio de un círculo es 5.2, el valor del radio del círculo que acabamos de leer. Bueno, ese valor es el valor que yo le voy a pasar como parámetro a área de un círculo. Entonces, cuando el programa Java llegue a esta línea, primero va a tener que evaluar la expresión que está a la derecha de este signo igual. Esta expresión lo que representa es un requerimiento al método, una invocación al método o un llamado al método. Esas tres palabras la van a leer en todos los libros de informática. Requerimiento, llamado, invocación, ¿sí? Estamos invocando al módulo AreaCírculo y le estamos pasando un valor determinado que es el valor del radio de un círculo que dijimos que es 5.3. Entonces, el valor 5.3 se va a copiar en el valor de la variable radio y cuando se calcule el área, se va a calcular como pi por 5.3 por 5.3. Y el valor resultante se va a devolver y es el valor que retorna. Es como si esa invocación, al mismo tiempo, una vez que se ejecutó, retornó un valor determinado que es el cálculo del área, y es el valor que se lo vamos a asignar a res, que finalmente se va a mostrar por pantalla, diciendo el área es y el valor obtenido. Acá lo que tenemos que ver es lo siguiente, y recordar, el algoritmo principal puede llamar a un montón de métodos, ¿sí? Fíjense que acá estamos haciendo un ejemplo sencillo, en el cual estamos llamando a un método que calcula el área de un círculo. Ahora, cuando nosotros requerimos al método, o cuando nosotros lo invocamos o lo llamamos, no necesariamente la variable que estamos utilizando como parámetro actual tiene que coincidir con el nombre de la variable que representa el parámetro formal, ¿sí? Este parámetro en la invocación se llama parámetro actual y este parámetro en la definición del método se llama parámetro formal. Acá la variable está representada por la variable radio círculo, cuyo nombre es distinto de el parámetro formal utilizado en la especificación de este método. Se llaman distintos, acá se llama radio, acá se llama radio círculo. No necesariamente se tienen que llamar igual, se pueden llamar distintos. Eso lo tienen que recordar. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna pregunta? ¿Me están escuchando bien? Sí se escucha, pero no hay ninguna consulta, parece. Parece que no. Bueno. Sí, yo tengo una. Dale. Puede haber, no lo recuerdo, pero puede haber algún problema si se llamaban igual cuando la declaraban en el módulo y cuando la declaraban en el cuerpo principal, la variable. Si la variable se llama igual, tenían... no hay ningún problema si se llama igual. No hay ningún problema. Lo único que tenemos que recordar es que, imaginemos que se llamen igual, que acá en lugar de radio círculo, se llame radio. Y entonces acá cuando lo invocamos, lo invocamos con radio, ¿sí? Lo que tenemos que recordar es que la variable radio del algoritmo principal no tiene nada que ver con la variable radio del programa, del método que estamos invocando. Es decir,
Si bien lo que se hace siempre cada vez que se invoca a un método es copiar el valor de una variable en otra, porque se realiza una copia, en el caso de se realiza una copia siempre y cuando nosotros utilicemos parámetros de tipo datos primitivos, ¿sí? Que son los tipos de datos que estamos utilizando nosotros en nuestros primeros programas, que son enteros, reales, caracteres y lógicos. Utilizamos tipo de datos primitivos, se realiza una copia del valor. Se dice que el pasaje de parámetros es por valor. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero si se llaman igual, lo único que tenemos que saber es que el valor de esta variable se va a copiar a esta variable, ¿sí? Pero tenemos que recordar una cosa, que la variable radio en el algoritmo principal no es la misma variable radio del método área círculo. Por más de que se llamen distintos, representan dos variables distintas. Dos variables distintas que, oh casualidad, tienen un mismo nombre solamente. Pero se pueden llamar igual, y si ustedes los nombran igual, Java no les va a alargar ningún error, no les va a decir nada, porque está bien. Pero ustedes tienen que recordar que son variables en distintos ámbitos de vida. Es decir, un ámbito de vida son las variables en el algoritmo principal y un ámbito de vida son las variables que están en el método que estamos invocando. Estos métodos, cuando son invocados, se ejecutan. Reservan cierto espacio de memoria en la memoria de la máquina, pero una vez que terminaron la ejecución, el método, cuando se terminó de ejecutar, se ejecutaron estas líneas de la línea 4 a la 10, bueno, son fracciones de segundo. En esas fracciones de segundo, digamos, se emplearon ciertas variables en la memoria de la máquina. Pero cuando se terminó de ejecutar, esas variables desaparecen. Su tiempo de vida son fracciones, milésimas de segundo, ¿sí? Entonces, esta variable va a desaparecer, la variable radio va a desaparecer. Va a vivir en el momento que se ha invocado este método, pero una vez que terminó su ejecución, desaparece. Muy bien. Vamos a volver a repasar algunos conceptos que hemos visto, ¿sí? Lo que vamos a hablar ahora, ya lo hemos dicho, pero lo vamos a repasar. Recordemos que todo método dijimos que tiene un encabezado y un cuerpo. El cuerpo está delimitado por las llaves que abren y que cierran. Y en realidad el cuerpo contiene, entre la llave que abre y la que cierra, cada una de las instrucciones que componen al método. En cambio, el encabezado es muy importante. ¿Por qué? Porque ahí decimos cuál es el tipo de dato del valor retornado, cuál es el nombre del método, cuáles son sus parámetros. El encabezado contiene la información esencial del método. Acá tenemos un encabezado, en el cual hemos señalado sus partes principales. El parámetro de entrada o los parámetros de entrada. Recordemos que en este ejemplo tenemos un solo parámetro, pero en el cálculo del área de un rectángulo teníamos dos parámetros, cada uno de los lados de un rectángulo. Los parámetros, si son más de uno, se separan por comas. Todos los parámetros, además, tenemos que recordar que tienen que ser declarados con un nombre que respete la convención IF-CAPS y con su tipo de dato asociado. Primero se escribe el tipo y después, a continuación, el nombre. El encabezado además contiene el nombre del método que estamos definiendo y la tercer componente del encabezado dijimos que es el tipo de dato del valor retornado por el método. Ese encabezado también van a leer en libros de informática, porque ustedes van a definir métodos, un montón de métodos, cientos de métodos en toda la carrera. Tenemos que recordar que esas partes son esenciales, que las tenemos que recordar. El tipo de dato del valor retornado, el nombre de los parámetros,
Todo eso lo decimos una vez y lo repetimos en algunas clases más, pero después, en las próximas materias, ustedes ya lo van a saber y es un conocimiento implícito, por eso lo van a recordar. Pero este encabezado, quería decirle, el encabezado del método, también se denomina signatura del método o firma del método. Así como yo recién le decía que en la distinta bibliografía de informática, ustedes pueden encontrar que la invocación a un método se puede escribir como requerimiento al método, llamado del método. Bueno, el encabezado del método también se puede leer en algunos libros de informática como signatura del método o firma del método. El encabezado o firma tiene lo esencial de ese método. Y es lo que nosotros deberíamos conocer si es que vamos a utilizar ese método, si lo vamos a llamar, si lo vamos a requerir, si lo vamos a invocar. Deberíamos conocer cuál es el tipo de dato del valor retornado, cuál es su nombre, cuáles son sus parámetros de entrada. En otras palabras, cuáles son sus datos de entrada y cuáles son sus datos de salida. Y con qué nombre lo debemos invocar. De hecho, ustedes están utilizando ya métodos, ¿sí? Están utilizando métodos que han sido incluidos en un contenedor que se llama teclado int. Teclado int es una clase que en realidad contiene métodos para poder leer datos desde el teclado. Cada vez que nosotros escribimos teclado int.readline algo, readline int, readline double, readline non-whitechar, ¿sí? Lo que estamos haciendo es llamando, invocando o requiriendo un método que ha sido definido en teclado int, que nos permite en cada uno de estos métodos leer distintos valores de diferentes tipos de datos. Y esos valores se leen desde el teclado, ¿sí? Es más, nosotros sabemos cómo se llaman y los usamos. Los estamos usando sin habernos dado cuenta que escribimos teclado int.readline algo. Pero ese método, cada vez que lo llamamos, desencadena una serie de instrucciones que están especificadas en el cuerpo del método que nos permiten a nosotros hacer la lectura de distintos valores, de distintos tipos de datos, enteros, reales, caracteres o lógicos, y esos métodos han sido definidos por otros programadores. Muy bien, acá tenemos en la transparencia 16 una recomendación de calidad. Dice, siempre hay que describir el propósito del método con un comentario. Y el comentario tiene que describir también el propósito de cada parámetro. ¿Sí? Nuevamente un ejemplo en el cual el ejemplo es calcular el área de un círculo. En la línea 4 pueden ver un comentario que describe cuál es el propósito del método y en la línea 5 un comentario en el cual se describe cuál es el propósito del parámetro formal. Este parámetro, el parámetro que se declara en el encabezado de un método, en el encabezado, signatura o firma, es denominado parámetro formal. Lo que dice esta recomendación de calidad es que si nosotros escribimos comentarios que especifiquen el objetivo de un método y el objetivo de cada uno de los parámetros, eso va a aumentar la calidad del producto que nosotros estamos elaborando como servicio, ¿sí? Cada vez que nosotros seamos requeridos como ingenieros de software, como licenciados en ciencia de la computación o licenciados en sistemas de información o profesores de informática, vamos a especificar métodos en Java, vamos a especificar algoritmos y módulos en pseudocódigo que estén bien documentados. Si están bien documentados y se explica en forma objetiva cuál es el objetivo del método, el objetivo del módulo, incluso del algoritmo, eso va a hacer que otras personas que utilicen los productos que yo desarrollé
estén más contentas, estén más contentos todos. ¿Por qué? Porque van a entender más fácilmente qué es lo que yo hice, ¿sí? Todo lo que nosotros producimos como ingenieros, como licenciados, tiene que tener buena calidad, alta calidad, ¿sí? Porque son productos que nosotros elaboramos y esos productos tienen que ser fácil de entender, tienen que ser legibles, tienen que ser fáciles de interpretar, fáciles de modificar, ¿sí? Muy bien. Bueno, acá hay algunos recuadros que están en rojo. Los que están en rojo generalmente son advertencias, cosas que no nos tenemos que olvidar, ¿sí? Acá hay una advertencia que dice: las variables de los parámetros actuales no tienen que tener el mismo nombre que los parámetros formales. En realidad, tendría que estar mejor escrito y decir: no necesariamente tienen que tener el mismo nombre, ¿sí? Y volvemos al mismo ejemplo, en el cual tenemos un método que se llama área círculo, que está acá, que tiene un parámetro formal llamado radio, y este método área círculo es invocado desde el algoritmo principal con un parámetro actual llamado radio círculo. Lo que dice esta advertencia es que las variables de los parámetros actuales no necesariamente tienen que tener el mismo nombre que los parámetros formales. El parámetro actual se llama radio círculo y se llama distinto que el parámetro formal que se llama radio. Pero como recién dijo un alumno, podrían tener el mismo nombre. Acá se podría llamar radio, es decir, que el parámetro actual se puede llamar radio y el parámetro formal se puede llamar radio. Java no va a acusar ningún error. Los nombres pueden ser igual, pero si son iguales tenemos que comprender que se refieren a variables diferentes. Una cosa es el radio del programa principal y otra cosa es el radio del método área círculo. Son dos lugares de memoria totalmente distintos que tienen un mismo nombre. Cada uno de estos nombres apunta a diferentes ubicaciones de memoria. Por otro lado, en Java, para escribir que se retorna un valor, fíjense que acá lo habíamos visto, cuando retornamos el área de un círculo, lo escribimos con la palabra reservada return, ¿sí? Return y a continuación una variable. Esa variable que retornamos tiene que ser compatible en tipo con aquel tipo que nosotros declaramos que era el tipo retornado por este método. Si este método área círculo retorna un real, entonces acá voy a poder escribir retorna y a continuación una variable que sea compatible en tipo con un real. En este caso estamos retornando un real, ¿sí? Pero tranquilamente podría haber retornado un valor entero. Porque un entero se puede asignar a un real. Al revés no. Un real no se puede asignar a un entero. Y acá entran a jugar las reglas de compatibilidad de tipo, ¿sí? Y la cadena de compatibilidad de tipos que habíamos visto, ¿sí? Y en esa cadena de compatibilidad de tipo lo que teníamos que recordar era lo siguiente: que un entero se puede asignar a un real, pero un real no se puede asignar a un entero. Entonces, si un método me retorna un real, yo acá puedo retornar una variable real o una variable entera, porque tanto un real como un entero se pueden asignar a un entero. Pero si yo lo que estoy retornando acá es un entero, imaginemos que el método es determinar días por mes, ¿sí? Es decir, determinar la cantidad de días de un mes. Ese método retorna un entero. Entonces acá voy a tener que retornar una variable que sea entera. No voy a poder retornar una variable que sea real. Bueno, eso lo vamos a ver a medida que ustedes vayan programando distintos ejemplos con distintos módulos. La sentencia return
solamente se escribe como última instrucción de un método. Y es esto lo que dice este cartel. No olvidar, si la sentencia return está presente en un método, esta debe aparecer como última sentencia del método. La sentencia return no puede aparecer a la mitad de un método. Siempre es la última sentencia de un método. Y eso, por estar en un cartel rojo, no lo tenemos que olvidar. Ejemplo. Este método se llama método prueba, ¿sí? Y va a retornar un booleano, ¿sí? Entonces, vamos a suponer que hay otras sentencias previas por acá, ¿sí? Que no hemos escrito, y hay una estructura alternativa que dice, si una condición booleana, esto es muy genérico, está escrito muy genérico, entonces, a la variable resultante, que es la variable out, le asigno true. Y si no, a out le asigno false. Retornar out, dice acá. Bueno, tenemos que recordar que return siempre es la última sentencia de un método. Si la sentencia return está presente en un método, esta debe aparecer como última sentencia de un método. En este caso, este método que se llama método prueba retorna un booleano. Entonces, la última sentencia tiene que contener la palabra reservada return y a continuación una variable que sea conforme en tipo con el tipo de dato retornado por el método. Si acá retornamos un booleano o dijimos que vamos a retornar un booleano, bueno, acá tenemos que encontrar una variable que sea booleana. Bueno, y como yo les decía, así como ustedes utilizan teclado int, readline int, ahí están invocando o requiriendo o llamando al método readlineInt que fue definido en la clase teclado int y es por eso que utilizan la notación clase.método. Clase teclado int, punto, nombre de método. El método readlineInt, cuando ustedes lo invocan, no le están enviando ningún parámetro. En cambio, cuando ustedes utilizan el método que se llama print, ¿sí? Este método print les permite a ustedes mostrar por pantalla un cartel determinado. Bueno, el método print sí, cada vez que lo invocan, lo están invocando con un parámetro actual. Y ese parámetro actual generalmente es una cadena de caracteres. Por eso pueden llamar a print con la cadena de caracteres ingrese un número entero. Sin saberlo, ustedes han utilizado métodos que invocaban, tanto métodos definidos en teclado int como definidos en el system.out. Cada vez que utilizan métodos de la librería math, que seguramente lo han probado, cuando ustedes invocan al método power, por ejemplo, para calcular la potencia, o también pueden utilizar el método abs. Los métodos power y abs están incluidos en un contenedor que son el contenedor math, que es una clase que contiene métodos, todos referidos a métodos que son funciones matemáticas. Cada vez que escriben math.power, power es un método que está contenido en la clase math. Power tiene dos parámetros, la base y el exponente de una potencia. En cambio, el método abs, que permite calcular el valor absoluto de un número entero, tiene un solo parámetro, que es el número entero o la variable entera a la cual le queremos calcular su valor absoluto. Abs es un ejemplo de un método con un parámetro y power es un ejemplo de un método con dos parámetros. Los métodos de la clase en math son unos cuantos. No tenemos por qué conocerlos a todos. ¿Sí? Es más, el día de mañana, cuando ustedes tengan que utilizar un método específico, seguramente no se van a acordar su nombre. Entonces van a tener que buscarlo en algún foro, o lo van a buscar, lo van a googlear en Google, ¿sí? O lo van a buscar en un manual, ¿sí? Porque son métodos que uno tiene que saber cómo se utilizan,
¿sí? Y recordar más o menos su nombre. Abs era el método para calcular el valor absoluto. Power es muy probable que sea una función o un método que ustedes utilicen comúnmente, ¿sí? Entonces, o Power también se lo van a recordar como nombre. Pero estos otros que son arco seno, arco tangente, coseno, seno tangente, son métodos menos frecuentes, de menos frecuente en su uso. Si ustedes van a ser el día de mañana programadores por ejemplo, de una empresa que se encarga de realizar cálculos matemáticos y científicos, es muy probable que estos métodos los usen comúnmente. Entonces, todo lo que uno usa en forma muy frecuente es más fácil de recordar. ¿Por qué? Porque está dentro del conjunto de actividades que uno manipula o trata habitualmente. Pero lo que uno no usa en forma asidua o constante o habitual, lo tiende uno a olvidar. Hay una información que nosotros manejamos en la memoria de corto plazo, que es aquella memoria que se va potenciando o se va ejercitando cuando uno realiza tareas de una manera frecuente. Si nosotros trabajamos con estas funciones matemáticas de una manera habitual, la vamos a recordar. En el momento que las dejamos de utilizar, las vamos a olvidar. Y no hay que temer en cuanto al olvido. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a aprender en esta carrera no a recordar de memoria, sino a saber cómo utilizar cosas en el momento que las necesitemos. Es por eso que tienen que saber que el conjunto de funciones matemáticas están dentro del contenedor más y cada vez que necesiten a un método, simplemente van a escribir mat. Y cuando escriben mat. Se va a desplegar en un menú contextual una cajita en el cual van a seleccionar el método que ustedes necesiten. Su nombre tiene que ser significativo y por eso ahí se dan cuenta de la importancia de definir nombres significativos. Otro método que es muy utilizado es SQRT, que es square root, que es la raíz cuadrada de un número, ¿sí? Bueno, square root, O de potencia, abs de absoluto, son los métodos más conocidos de la librería Math. Bueno, y acá tienen la página 23, cómo se utiliza la función math para calcular el valor absoluto del valor 15 y asignárselo a la variable x y después mostrar ese resultado por pantalla. Y acá, por ejemplo, tienen otro ejemplo en el cual se leyeron en la variable x un real y en la variable y otro real. Se calcula la potencia de x a la y utilizando el método mat.pow, que tiene dos parámetros. El primer parámetro es la base y el segundo parámetro es el exponente. Y mat.pow de x, y lo que permite hacer es elevar la base x a la y. X a la y se calcula, se asigna a la variable potencia y después se muestra un cartel en pantalla que dice la potencia de x elevado a la y es pot. Pot es la variable en la cual nosotros almacenamos el resultado de x elevado a la y. Y acá muestro un ejemplo que si nosotros leemos en la variable x el valor 2 y en la variable y el valor 8, 2 a la octava es igual a 256. Este trozo de código también lo pueden probar en Java, ¿sí? Seguramente ya han hecho o resuelto algún algoritmo en el cual utilizaron mat.pow. Bueno, y esto de reuso y acoplamiento lo vamos a dejar para a ver cuántas transparencias son. Bueno, no, en realidad esto ya lo dije también. Este ejemplo, en realidad, lo que va a mostrar es cómo definir dos métodos
que permiten transformar grados que están definidos en centígrados en Fahrenheit. Nosotros en Argentina utilizamos grados definidos en grados Celsius, ¿sí? Pero en otros países como Estados Unidos se utilizan grados Fahrenheit. Son dos escalas de medida distintas. Y hay fórmulas de conversión para convertir desde grados Fahrenheit a grados Celsius o desde grados Celsius a grados Fahrenheit. Si queremos transformar Fahrenheit en Celsius, lo que hacemos es, a los grados Fahrenheit le restamos 32, lo dividimos por 9 y lo multiplicamos por 5 y así obtenemos los grados Celsius correspondientes. O si tenemos grados Celsius, por ejemplo, en nuestra unidad de medida es Celsius generalmente, queremos transformar 30 grados Celsius, para decir afuera hacen 30 grados, por ejemplo. ¿Cómo lo transformamos a Fahrenheit? 30 por 1,8 más 32. Esa es la fórmula. Entonces podríamos definir un programa principal, ¿sí? Y a su vez dos programas, dos módulos, uno que permite pasar de grados Fahrenheit a Celsius, que se llama pasar de Fahrenheit a Celsius, y a su vez podrían definir ustedes otro método que sea pasar de Celsius a Fahrenheit, aplicando las fórmulas que mostramos recién, ¿sí? Este algoritmo se lo dejo a ustedes para que lo lean, ¿sí? Simplemente le pide al usuario una cierta cantidad de grados expresados en Fahrenheit, y después lo que hace esos grados Fahrenheit los transforma a Celsius, llamando a este método pasar de Fahrenheit a Celsius. Acá leyó una cantidad de grados Fahrenheit, se lo pasa como parámetro actual de la invocación del método pasar de Fahrenheit a Celsius. Es decir, que este método me permite que le envíe unos grados en Fahrenheit y me retorna los mismos grados en Celsius. Y son los que muestra en un cartel. Supongamos 11 grados Fahrenheit es igual a tantos grados Celsius. Ustedes pueden hacer otro método que transforme de Celsius a Fahrenheit. Acá también hay otro ejemplo en el cual, en la transparencia 27, en la cual le piden al usuario un entero, ¿sí? Y calculan el valor absoluto de ese entero. Pueden ingresar un número negativo, un número positivo, y este algoritmo muestra la respuesta. Recién hace un rato, al principio de la clase, hubo una alumna que me preguntó, ¿el método que nosotros vamos a definir, lo definimos después del algoritmo principal? Sí, por lo general lo definimos después. Fíjense que esta clase contiene un método principal y un método que se llama valor absoluto, que está definido después del algoritmo principal. Bueno. Yo lo que les pido es que traten de leer el apunte, ¿sí? Nosotros vimos un ejemplo, y después el apunte les va a mostrar otros ejemplos, un método que transforma horas, minutos y segundos en segundos, ¿sí? Y es usado en un algoritmo principal, ¿sí? Donde le pedimos al usuario una hora, una cantidad de horas, una cantidad de minutos y una cantidad de segundos, ¿sí? Y llamamos al módulo en segundos para transformar esa cantidad de horas, minutos y segundos simplemente en segundos, ¿sí? Esa transformación de horas, minutos y segundos en segundos se realiza a través de una fórmula, ¿sí? La cantidad de minutos, si la multiplicamos por 60, obtenemos la cantidad de segundos que representan esos minutos, ¿sí? Supongamos que tenemos un minuto, dice el usuario. Bueno, un minuto sabemos que son 60 segundos. Entonces multiplicamos 1 por 60. Pero si el usuario dice o ingresó 2 minutos por 60 me da
6 por 2 son 12, son 120 segundos. Este módulo en segundos me permite representar cuántos segundos están contenidos en una cierta cantidad de horas, minutos y segundos que le vamos a pasar por parámetro. Y así, en un algoritmo de duración de eventos, podríamos calcular cuántos segundos pasaron desde una hora determinada y otra hora determinada. Se los dejo a ustedes para que lo lean, ¿sí? No es difícil, lo pueden leer, y además lean todo el apunte, que les va a ejemplificar cómo especificar un módulo en pseudocódigo, ¿sí? Con su algoritmo principal que lo invoca o lo requiere en pseudocódigo, y cómo escribir ese mismo algoritmo que está escrito en pseudocódigo, lo pueden hacer en Java. Lo que van a hacer ustedes, o queda tarea para ustedes, es repasar esta clase, leer el apunte de modularización, e incluso si quieren ver cómo hacerlo en Java, lo hemos ejemplificado ya en la clase anterior sobre el final de la clase. Acá también tienen en el apunte lo de la librería MAT. Bueno, tienen unos cuantos ejemplos como para repasar todos estos temas. Indíquenme si tienen alguna pregunta, activen el micrófono. ¿Alguna pregunta tienen? Aunque sea simple, me gustaría que hicieran alguna pregunta. ¿Nada? No. Bueno. Recomendación. Si bien ustedes tienen la actividad, ¿hasta cuándo tienen la actividad que vamos a subir? Bueno, vamos a dar la actividad se va a asignar mañana a la noche y seguramente lo tendrán hasta el mismo lunes. Igual le vamos a indicar en el mensaje que le enviemos, la actividad va a ser muy similar a subir 2 ejercicios como hicieron la otra vez, ¿sí? Van a tener tiempo como para volver a repasar ese ejercicio que ustedes ya hicieron. Va a ser un ejercicio, van a ser 2 ejercicios del trabajo práctico, 4, 5, 6 o 7. De cualquiera de esos 4 prácticos vamos a pedir 2 ejercicios. Y ustedes lo van a tener que subir a una tarea. Bueno, a ver, ahora seguimos contestando preguntas, pero voy a parar la grabación.